del puesto lo que queremos es dar a conocer características que son necesarias para que el ocupante del puesto pueda trabajar y ejecutar con éxito sus responsabilidades. ¿Qué incluimos? Incluimos conocimientos específicos, experiencia de acuerdo al rubro y el nivel de responsabilidad del cargo, y habilidades o competencias y las destrezas que le facilitarán el logro del objetivo. ¿Qué pretendemos con el perfil del puesto? Poder luego hacer la evaluación de las personas y medir en qué nivel las personas se adecúan al puesto, a los requisitos del puesto en la organización. Porque al final nos interesa que el ocupante sea capaz de responder muy bien a las responsabilidades que hemos descrito antes, con las relaciones, con el nivel de autoridad y el nivel de impacto que va a tener su cargo en la empresa. Primero vamos a ver los conocimientos. Los conocimientos son aquellos estándares técnicos, exclusivamente técnicos, básicos que debe tener la persona que va a ejecutar el trabajo. Aquí estamos hablando de los estudios formales que deberá responder la persona para poder hacer bien su trabajo. En los estudios tenemos que describir el nivel mínimo de formación, y la especialidad en los cursos formales requeridos. Aquí nos va a compartir, sí, les vamos a mandar la presentación, no hay problema, le voy a decir a Alejandro que les mande. Entonces, en los estudios requeridos, nosotros tenemos que pensar, ¿será suficiente un bachiller? ¿Responderá a las responsabilidades el bachiller correctamente? No, necesita conocimientos universitarios. Muy bien, necesita conocimientos universitarios. ¿En qué nivel? ¿Es suficiente que sea estudiante universitario para responder a las responsabilidades del puesto? Sí, no. ¿Cuántos años de universidad? ¿Tiene que tener un título? Ya. ¿Tiene que tener un título académico? ¿A qué nivel? ¿Técnico superior, licenciatura, maestría? ¿Qué nivel de formación debe tener para responder a las responsabilidades? Aquí es importante, a veces nos pasa con los jefes, no sé si les ha pasado, los jefes quieren a la estrella, al superestrella, a Messi de las empresas para una responsabilidad que no necesariamente lo amerita o lo necesita. Entonces aquí sí que tenemos que ser críticos y muy analíticos a la hora de pensar cuál es el grado académico mínimo necesario para que alguien responda bien con esas funciones, con esas responsabilidades. No todos tienen que ser licenciados, no todos tienen que tener un posgrado, depende del nivel de especialización, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos. Para un generalista de recursos humanos, para alguien que mira de todo, mira lo administrativo, mira capacitación, ve algo de gestión, sobre todo mira administración de recursos humanos, una licenciatura está bien, necesitas una licenciatura, pero tal vez como eres el único en la empresa que haga ese trabajo y es especializado, además necesitas un curso de especialización. Estos cursos de especialización son los conocimientos particulares o especializados que se necesitan para el cumplimiento del trabajo en un cargo en específico. Y en este, por ejemplo, tal vez ya está bien que sea licenciado porque los estudios formales, la licenciatura te da el conocimiento general para administrar, para gestionar recursos humanos, muy bien. Pero además necesitas saber muy bien de gestión porque estamos en nuestro manual de funciones promoviendo la gestión de recursos humanos. ¿Qué le vamos a pedir? Un posgrado en recursos humanos, un diplomado en dirección de recursos humanos, un curso especializado en administración de planillas, no sé, de acuerdo a las responsabilidades y al impacto del cargo. Si es realmente importante, le pedimos. Si no, no lo pidamos, porque a veces pedimos muchas cosas en el perfil que no son críticos para el cumplimiento del cargo, solamente porque me gustaría que tenga, porque creo que va a aportar más. No, porque
Uno, tal vez sea más difícil que encontremos a la persona adecuada porque ese requisito adicional genere que los postulantes sean más caros, posiblemente el que entre sí cumpliendo con ese requisito que te gustaba pero no era indispensable, luego se frustre porque no va a poder aplicar todo el conocimiento que trae. Entonces seamos muy críticos y solo pidamos lo que realmente es indispensable. Luego hay otro tipo de conocimientos que son específicos y son adquiridos por diferentes fuentes. Pueden ser adquiridos mediante el aula, como los idiomas, que los puedes estudiar, pero también pueden ser conocimientos adquiridos por la experiencia. Por ejemplo, el manejo de cierto sistema, de cierta maquinaria. Entonces, la experiencia me va a dar ese conocimiento, pero sí lo tengo que comprobar. Entonces, cuando son conocimientos específicos, podemos ponerlo como requisito del perfil porque necesariamente la persona para ejercer bien su trabajo tiene que usar ese conocimiento. Digamos, en tema impositivo, que tengan conocimiento del sistema tributario, no sé, de Bolivia, que tengan conocimiento de la Ley General del Trabajo específicamente, que hablen quechua, porque el 90% de mi personal es quechua parlante. Entonces, tenemos que ver si realmente ese conocimiento específico es necesario para lograr bien sus objetivos. Solo en esos casos lo ponemos en el perfil. Si no, suficiente Licenciado, con una los consulta. estudios. Sí, Asensio. Sí, lo siguiente, no quiero dejar pasar esta oportunidad. En los cursos de especialización, en el requerimiento que usted dice, evidentemente, se puede poner, por decir, esas maestrías o posgrados, todo aquello de especialización. También, para ser más amplio, se puede poner no excluyente como parte de eso, o sea, en lo que usted explica, para que no lo descalifique, lo desmotive. Se puede poner parte de ese requisito como una maestría, qué sé yo, pero al último poner que ese requisito no es excluyente para optar el cargo. Sí, sí, Asensio, se puede poner cuando es deseable, cuando nos gustaría, porque sería un aporte adicional, pero el hecho de que no lo tenga no lo va a limitar en el cumplimiento de sus funciones. De Exacto, todas muchas maneras, gracias. igual, cuando algo es deseable o no excluyente, tenemos que pensar que esté muy alineado con las responsabilidades del cargo y porque tal vez tiene una proyección ese cargo a futuro de convertirse en más estratégico, de un nivel más de mayor responsabilidad. Entonces, pónganlo, no hay problema. Ok, Se puede. gracias. A ti. Bueno, ahora vámonos a la parte de experiencia. La experiencia son las cualificaciones relativas que deberían especificarse muy cuidadosamente, pensar mucho en la responsabilidad del cargo, pensar en qué nivel de la jerarquía en el organigrama está para pedir o no pedir experiencia. Hay cargos que de verdad no necesitan de experiencia, más necesitan de habilidades o de capacidades, de destrezas. Por ejemplo, los cargos iniciales. Y no sé si han visto, pero hay muchas empresas que no contratan, sino toman pasantes primero para desarrollar cierta experiencia, pero sobre todo para evaluar sus habilidades inicialmente desarrolladas en la universidad, puede ser, o en la vida en general. Entonces, quizás las habilidades para algunos cargos son más importantes que los años o la expertise de la experiencia dada. Entonces, aquí pensemos bien, primero en dos tipos de experiencia. La experiencia general, que es aquella que es relativa a los años en total que se requiere para un cargo para desempeñarse bien en el puesto. Por ejemplo, siguiendo con nuestra rama, en general, en recursos humanos, yo podría tener 10 años de experiencia como auxiliar administrativo, pero para un determinado trabajo dentro del área de recursos humanos, tal vez no sea suficiente mi experiencia general. Yo necesite en el cargo una experiencia específica, porque la experiencia específica previa le va a ayudar al ocupante del puesto a resolver los problemas que a los que se va a enfrentar en este nuevo puesto.
Entonces, cuando hablamos de experiencia específica, estamos hablando de experiencia previa como puede ser como auxiliar de un área en específico, como especialista de esa área, como supervisor de esa área, y además que sean puestos parecidos o similares en responsabilidad, en zona, en rubro, en muchos aspectos, en geografía también, para asumir las responsabilidades del cargo. En la experiencia específica, entonces, volviendo al ejemplo de nuestros recursos humanos, si es este jefe generalista de recursos humanos y antes alguien solamente ejercido como auxiliar administrativo muchos años, eso aún teniendo muchos años no le va a validar, ¿sí? No le va a servir, si quieren, para poder responder correctamente a las funciones del jefe administrativo. ¿Por qué? Del jefe de recursos humanos, perdón. ¿Por qué? Porque el jefe de recursos humanos no nada más ve planillas, no nada más ve asistencia, no nada más controla o emite memorándums, sino gestiona evaluación de desempeño, gestiona clima, desarrolla planes de capacitación, hace reclutamiento y selección. Entonces, no es suficiente para experiencia, requisito experiencia, una experiencia general para este cargo. Seguramente en el perfil vamos a necesitar de experiencia específica en cargos similares de supervisión de recursos humanos para poder responder además a los problemas que se presentan en ese puesto. Entonces, así hay que ir pensando en cuanto a experiencia. ¿Qué tanto tiene que resolver problemas de este puesto? Y si necesito que la persona que vaya a ocupar el puesto haya tenido previamente situaciones similares. O si el trabajo es muy operativo, si el trabajo ya está dado, con normas, si las normas ya están dadas, hay guías, hay procedimientos muy claros a seguir. La persona de verdad no necesita experiencia anterior porque ya lo que va a venir a hacer está dicho de A a la Z cómo lo va a hacer. Entonces yo no necesito que venga con experiencia anterior de haber resuelto problemas similares, porque lo único que necesito es que venga a cumplir con un trabajo que le voy a decir cómo hacerlo. En ese caso, experiencia específica no se necesita. Y experiencia general habrá que analizar si de verdad necesito, por un tema de madurez de la persona ya que vaya a ocupar el puesto, un mínimo de experiencia para también saber cómo se ha ido desenvolviendo en el ámbito laboral antes de estar conmigo. Pero en cargos iniciales tal vez ni siquiera la experiencia general sea necesaria cuando lo que quiero más bien es desarrollar cultura en la empresa y traerme jóvenes profesionales que puedan empezar un estilo de trabajo con la organización. Entonces habrá cargos iniciales que tal vez ni experiencia general necesiten. En cambio hay otros cargos por la estructura en la jerarquía que necesiten más experiencia. A mayor jerarquía se necesita más años de experiencia en el perfil del cargo. A más especialidad del cargo se necesita mayor experiencia específica en el perfil del cargo. Y finalmente, las competencias o habilidades. La gestión por competencias es todo un modelo de gestión de recursos humanos que pueden adoptarlo en las organizaciones o no. Yo se los planteo porque soy creyente firme de la gestión por competencias, confío en que las competencias hacen la diferencia en el desempeño de la gente, por lo tanto se los pongo en la mesa. Cuando hablamos de competencias es como generar un manual paralelo complementario al manual de funciones. Y lo que tenemos que hacer es que una vez descrito nuestro manual de funciones, las responsabilidades, convirtamos esas funciones en competencias. Las competencias son un conjunto de habilidades que se tienen que reflejar en comportamientos observables en la gente. Los comportamientos que me demuestren que una persona es capaz de, por ejemplo, comunicarse adecuadamente. Comportamientos que me reflejen que una persona es capaz de llegar a resultados porque está enfocada a los resultados. Comportamientos que me demuestren que una persona es analítica porque necesito que haga análisis de información y tengo que ser capaz de saber cómo observo que una persona es capaz de hacer análisis. Entonces, son un conjunto de habilidades que luego se van a traducir en un manual de competencias.
los manuales de competencias en la empresa son también manuales que están establecidos para toda la organización y pueden servir mucho para luego definir el perfil del cargo por competencias. En un perfil por competencias estamos hablando de que va a haber ciertas competencias o habilidades que sean necesarias a lo largo y ancho de la organización porque van a responder fundamentalmente a los valores, a la misión y a la visión de la organización.